Me parece importante los alcances presentados por la congresista Yesenia Ponce. Sin embargo, quisiera aclarar dos cosas. No fue este gobierno el que creó el CAS. Esta es una herencia muy pesada para este y para cualquier gobierno. Fue una irresponsabilidad haber generado un régimen que tuviera esas condiciones tan absurdas comparadas con la legislación nacional. Eso dicho, tenemos que ser conscientes y por eso me parece importante la opinión presentada por la congresista Yesenia Ponce de generar una comisión que realmente vea el problema que va a ser este costo fiscal de 2.236 millones. O sea, con esto básicamente el presupuesto nos acercamos a un desfinanciamiento y posiblemente la deuda pública suba y puede subir la tasa de interés para todo el mundo. Pero es cierto, el empleado público ha sido abusado desde el 2008 y el gobierno que hubiese tomado o tenga que tomar el control del país va a tener que enfrentar este enorme déficit e irresponsabilidad contractual con respecto a los trabajadores. Tampoco podemos olvidarnos, por eso me parece importante e interesante este nuevo artículo, que la mitad del CAS está en provincias, a donde realmente las obras están atrasadas y la necesidad de la población de obras va a ser tremendamente fuerte. Se viene una elección de alcalde, se viene una elección de gobernadores regionales y va a haber una competencia si no hay un orden y una lógica entre lo que es el pasar el régimen CAS o las obras que la población hoy día necesita y espera. Entonces vamos a tener que tener muy cuidado de que no se vaya a generar un conflicto en esta área, porque los nuevos gobernadores regionales van a entrar con promesas de obras. Entonces, nuevamente repito, no es que quien habla avale un régimen tan absurdo desde su creación. Este es un régimen absurdo y abusivo desde su creación. Lamentablemente, cuando uno comete errores en este tipo de cosas, en cuanto a economía, tarde o temprano se pagan las consecuencias. La factura llegó hoy y es importante que en algún momento se enfrenten las deudas sociales y las deudas con los peruanos. Eso me parece tremendamente importante. Pero también tenemos que tener cuidado que si no somos rigurosos en este trabajo, terminarán todos los peruanos pagando más intereses porque obviamente desfinanciando el presupuesto de la República va a tener repercusiones sobre la calificación crediticia nacional. Estamos en 3.3% de déficit sobre el PBI y lo que tenemos que evitar es que esto siga creciendo. Repito, el régimen nunca debió ser creado, nunca debió dársele la vuelta a la contratación y a la legislación laboral que cuenta el país. Vamos a agradecer a los señores asesores, por favor, un poco de silencio. Porque también tenemos que considerar que la ley Servir, a pesar de que tiene muchos cuestionamientos, era una búsqueda de mejorar el servicio del servidor, mejorar la calidad del servidor público, con lo cual se puede mejorar el trabajo con el público y con la gente a la cual hoy día las autoridades y los políticos nos debemos. Entonces, yo lo que quisiera simplemente terminar de señalar, definitivamente el momento por el que está pasando el país es importante y tenemos que revisar lo actuado. Pero venga lo que venga, el que habla rechaza el que se haya creado este tipo de régimen porque me parece que es un régimen abusivo. Y segundo, el tema que tenemos que ver es cómo procuramos tener el cuidado para la estabilidad fiscal de la nación y sobre todo que no termine esto en un enfrentamiento entre nuestros pueblos por la necesidad de obras y la necesidad de cumplir con un régimen que jamás debió ser creado, un régimen que jamás debió existir, un régimen que siempre, desde sus inicios, debimos oponernos todos. Esta fue una alternativa que nació mal y hoy, lamentablemente, le toca al Congreso de la República corregir este error, pero hagámoslo con la prudencia, con la justicia y sobre todo cuidando
que el beneficio que hoy se merece un grupo de peruanos no perjudique a otra mayoría de peruanos que está en espera de una situación y otra mayoría de peruanos que puede terminar pagando una factura que no le correspondía igualmente. Entonces, señor presidente, agradezco el tiempo y... Gracias. El colega Domínguez. Muchas gracias, presidente. Saludar a mis colegas congresistas. Presidente, creo que el día de hoy, 20 de marzo, va a ser histórico para muchos trabajadores CAS, quienes vienen esperando durante muchos años ser reconocidos por parte del Estado su esfuerzo, su empeño, y reconociendo a que necesariamente por derecho les corresponde un mejor régimen laboral. En este sentido, presidente, consensuadamente hemos trabajado con mi colega Lucho López un proyecto de ley y agradezco también el texto sustitutorio donde han acogido unos puntos donde lo hemos trabajado con mi colega Lucho López y en el cual a través por su intermedio, presidente, solicito la acumulación del proyecto de ley 2580-2017 que he presentado en coautoría con mi colega Lucho López, denominado ley que elimina definitivamente el régimen CAS e incorpora a los trabajadores bajo esta modalidad al régimen laboral ordinario de su entidad empleadora. Presidente, yo saludo también el texto sustitutorio. Hay cosas positivas que ha tomado en cuenta del proyecto de ley que hemos presentado conjuntamente con mi colega Lucho López en el punto A y B referente a los trabajadores contratados, donde se establece que se estarán realizando labores permanentes en una entidad de la administración pública y tener un tiempo de servicio en la administración pública bajo el régimen de contrato administrativo de servicio CAS de 3 años de manera continua o de 4 años de manera no continua. Presidente, si nosotros queremos eliminar el CAS, sí yo quisiera, estamos en debate, que nos expliquen. Definitivamente siento y percibo una incongruencia en el sentido en que todavía se sigue estableciendo un párrafo donde dice las entidades de la administración pública quedan facultadas a contratar personal bajo el régimen de contrato administrativo de servicio en caso de necesidad por parte de la entidad requiriente. Entonces, si nosotros queremos eliminar el CAS, seguimos contratando, dar la posibilidad de seguir contratando más CAS. Entonces tenemos que tener un concepto claro en este tema. Yo creo que tenemos un régimen que aún está permanente, que es el servir, donde podríamos en todo caso colocarlo como los topes que establece este régimen servir. Pero el tema CAS ya está prácticamente muy dañado, se podría decir, y seguir con ese tipo de régimen sería seguir perjudicando, ¿no? Yo creo que hay que evaluar y analizarlo como comisión. Y como último punto, presidente, en nuestro proyecto nosotros hemos presentado de que se tiene que conformar una comisión para que pueda evaluar, porque no solamente se trata de establecerse que se diga si todos pasan a CAS, pero necesitamos que para la conducción del proceso de incorporación se designe una comisión cuya conformación y funciones y procedimientos será especificado en el reglamento y en ese sentido creo que el Ejecutivo tendría 90 días para poder establecer todo lo referente a la conformación y el procedimiento para que todos pasen de CAS a 728. Muchas gracias, presidente. Bien, colegas, se tomará en cuenta la adición del proyecto. Un momentito. El colega López. Usted venía al último. Gracias, presidente. Presidente, de la misma línea del congresista Domínguez, muy cierto que se presentó un proyecto de ley 2580 y es muy cierto lo que dice el congresista Loachea, que el CAS no es de hoy día, es del 2008, ¿no? Donde nace el CAS y lamentablemente esto se va sintiendo como un servicio al pueblo, un agradecimiento del pueblo y siguen contratando CAS. No, presidente, y de la línea del congresista Domínguez, el proyecto de ley 2580, ¿no? Tiene como objetivo ley que muestra que recoge normalmente las necesidades de todos los trabajadores del sector público, a que se incorporen el régimen laboral ordinario, la 728 o también la 276, porque hay unos que tienen 728 y otros que no tienen 728 y otros que tienen 726, ¿no? Entonces, como iniciativa de derecho laboral. Presidente, algo más que quería precisar de que dentro de este proyecto de ley, en el artículo 2, inciso B, para que quede bien claro, se considera estar contratado bajo el régimen CAS por 2 años de modo continuo. Es 2 años de modo continuo, como mínimo.
o 3 años de modo discontinuo como mínimo. Entonces, dentro de este periodo, pero dentro de este periodo de los últimos 4 años, porque acá tiene que nombrarse toditos, porque de repente viene uno que no tienen continuidad, entonces, y estos serían desplazados, y se computa esto a la fecha de la entrada de vigencia de la presente ley, es decir, en el término de los últimos 4 años, y esto asegura que el trabajo que se desarrolla es el trabajo que no es temporal, ¿no? En los últimos 4 años el trabajador experimentó mínimo 2 gestiones de gobiernos regionales. ¿Qué es lo que pasaba? Que hay un trabajador que trabajaba en un gobierno de repente local, de ahí pasaba al gobierno regional, esto debe ser acumulativo, porque son las mismas entidades, ¿no? Porque a veces uno que de repente ha trabajado año y medio en la municipalidad y después ha trabajado medio año o 6 meses en el gobierno regional, entonces estos trabajadores de CAS no van a ser tomados. Entonces, con este proyecto de ley que estamos presentando, ¿no? Como son las mismas entidades, deben ser sumados para el nombramiento. Y con el periodo de expreso de los 4 años se respalda también, presidente, acá la experiencia y la competencia de los trabajadores. Entonces, presidente, en este proyecto de ley, para que se ponga en debate, ¿no? Porque estamos en debate ahorita, en el artículo 3, ¿no? Es la aplicación progresiva. Nos estamos pidiendo nosotros en 5 años. Porque ¿qué es lo que pueda pasar acá? Que de repente, mañana pasado viene la ministra, dice no hay presupuesto, no hay plata y nos vamos a engañar a los trabajadores. Entonces lo que se está pidiendo acá, que no se deje de expresar la palabra progresiva, como siempre se ha quedado, para que no sea una burla de trabajador. Se puede ser interpretada de diferente manera y no se entrelaza al tiempo de plazo, sino que se propone una temporalidad expresada para su incorporación como un plazo no mayor de 5 años. No mayor de 5 años. Porque mucho escuchaba por ahí, presidente, la versión que 13.5, 12% y lo iban a aplazar en 8, 7, 10 años. Entonces, por respeto a todos los trabajadores CAS, no mayor de 5 años. Entonces, presidente, y en el artículo 5 dice también que se considerará una comisión de incorporación, lo que está pidiendo justamente la congresista Yesenia Ponce, de la cual sería especificada en el reglamento de la presente ley. En la primera disposición complementaria, presidente, esta disposición se protege a los trabajadores que integren la vigencia de la presente ley y que hayan renunciado a un CAS para asumir un contrato distinto del sector público. ¿Qué quiere decir acá? Cuando tenemos un trabajador CAS, presidente, ¿no? Y ese trabajador CAS va a renunciar para tener un CAS 2 o un mejor sueldo, entonces va a tener que renunciar. Pero ese espacio en que te obliga, después que ganado el concurso, renuncia, pero ese espacio para firmar otro contrato va a pasar 15, 20 días o un mes. Entonces esos trabajadores se van a caer en la calle. Entonces esta es la primera disposición complementaria, que también sea considerado estos trabajadores que renuncian a un CAS para poder pasar a otro CAS. Entonces, presidente, por su intermedio, pido que el proyecto 2580 sea considerado acumulativo de acuerdo a lo que estamos debatiendo. Gracias, presidente. Se acumulará, colega. Tiene la palabra el colega Ceballos. Muchas gracias, señor presidente. Quiero saludar a los colegas y a los compañeros CAS que nos están acompañando acá. Yo creo que efectivamente de lo que se trata es de resolver una injusticia de muchos años, ¿no? Los compañeros CAS saben mejor que cualquiera de nosotros lo que es los despidos a fin de año, ganar menos que otros compañeros y no gozar de una serie de derechos. Yo creo, señor presidente, que nosotros teníamos un dictamen y francamente el tema es la opinión sobre el dictamen, ¿no? En todo caso, podemos, si queremos aportar, cuestionar algún artículo o incorporar algún elemento puntual en relación con el dictamen para poder avanzar, señor presidente, si no nos vamos acá a entretener en un debate de mucho tiempo. Yo creo que hay algunos temas que se han tocado de manera tangencial, pero que están en el dictamen, como es el tema de la aplicación progresiva y de acuerdo a la disponibilidad presupuestal. Esto está claro en el dictamen, ¿no? Y entonces, si queremos pedirle a una institución que diga, bueno, yo tengo un autofinanciamiento total para implementar la norma de pase de los CAS, lo más probable es que podamos confundir y algunos funcionarios entiendan que
bueno, no tienen la obligación de iniciar este proceso porque no tienen un autofinanciamiento total, entendiendo que la incorporación de los CAS no es parte de la política remunerativa del establecimiento, ¿no? O, por ejemplo, el otro aspecto de señalar de que tenemos que esperar hasta el 2019, en el caso de los gobiernos regionales y locales. Yo creo que si decimos que esto es progresivo, que se hace de acuerdo a la disponibilidad presupuestal de cada entidad, me parece que está claro que tanto en el nivel central como en el nivel regional o local se va a dar este proceso de manera progresiva, no va a afectar a la capacidad operativa de cada institución, porque dice claramente el predictamen de que lo que tenga que ver con las funciones de la entidad no tienen que verse alteradas por este pase progresivo, ¿no? Entonces yo en este sentido creo que en el dictamen hay que ser muy claro, ¿no? Antes de meter tantas modificaciones. Está claro que debe ser progresivo, que debe ser de acuerdo a la disponibilidad presupuestal de cada entidad, que el pase de los CAS no tiene que afectar la capacidad operativa de la entidad. Me parece que esto, que está ya en el predictamen, pues hay que respetarlo para que realmente se dé, ¿no? Ahora, hay otros elementos que sí creo yo que hay que tener cuidado, porque de lo que se trata es de terminar con el régimen CAS. De lo que se trata es de entender que este régimen CAS es un régimen pues, que nos genera disparidad en la institución pública, que no ha ayudado a la meritocracia. Y entonces no creo yo que nosotros tengamos que, impulsar un proyecto que mantenga la posibilidad de contratar personal bajo esta modalidad. Yo creo que el CAS tiene que terminarse en el país, y tiene que terminarse y punto, ¿no? Tenemos que pasar a un régimen mucho más justo y a tener otros derechos. Creo que en estos dos elementos, en lo que tiene que ver con la incorporación de acuerdo a disponibilidad presupuestal y en terminar definitivamente con los CAS, los aportes que puede haber hecho la congresista Milagros Salazar me parecen de verdad coherentes, que coinciden con el predictamen, y creo que podríamos simplificar realmente la cosa y pasar de una vez, señor presidente, a definir este tema que tanto esperan los trabajadores del país. Después, en lo que tiene que ver con los procesos de implementación de la ley, los plazos para que se conformen las comisiones, el tener una comisión donde participe el Estado y también los trabajadores, que creo que hay coincidencia incluso con el dictamen sustitutorio, ¿no? El darle un plazo para la elaboración del reglamento. Me parece que son temas donde no hay colisión de ideas, que podemos coincidir, ¿no? Pero fundamentalmente creo que la necesidad de darle estabilidad a los trabajadores durante el proceso, el establecer que sea progresivo y que se inicie sin diferencias entre las provincias y el nivel central, sino que se inicie el proceso en los próximos 90 días, mediante comisiones donde participen los trabajadores y que no se contraten más trabajadores bajo este régimen CAS, creo que deben ser coincidencias, señor presidente, con los cuales tenemos que coincidir. Si el proyecto que acaba de presentar el congresista Domínguez y el congresista López quieren sumarse, buena hora que se sumen, porque el dictamen ya está, creo que hay puntos de coincidencia y otros, por supuesto, que donde no vamos a coincidir de ninguna manera, pero creo que el predictamen ya está establecido y es lo que tenemos que discutir y en lo que tenemos que avanzar en coincidir para aprobar de una vez este término definitivo de los... Gracias, señor presidente. Gracias, colega. Tiene la palabra el colega Tapia. Gracias. Sí, le da una interrupción. Gracias, presidente. Una interrupción, me pide. Simplemente quisiera, tomando mérito los dos proyectos, el proyecto de la congresista Yesenia Ponce va al concepto de equilibrio fiscal, como noción. El concepto que tiene nuestro amigo el congresista Luis Humberto, lamentablemente, abiertamente, podría llevar como una iniciativa de gasto, con lo cual podría ser llevado al Tribunal Constitucional y eso demoraría la solución para los trabajadores. Simplemente lo dejo ahí. Bien. ¿Ya? Tiene la palabra el colega Tapia. Gracias, presidente. ¿Ah? No, te lo digo porque si mañana... Hoy, 20 de marzo, es un día histórico para los trabajadores del Perú, presidente.
el tema ya de los contratos abusivos, perversos, que definitivamente se han mencionado en reiteradas ocasiones. Presidente, yendo específicamente al texto, yo sugeriría que en el artículo 2, inciso B, se cambie. No 3 años de manera continua o de 4 de manera no continua, que sean 2 años de manera continua o de 3 años de manera no continua. Esto lo había presentado un proyecto de ley que justamente está ingresado, no, porque ahí está este es el texto que han consensuado. A ver, un ratito. Es que justamente aquí vamos a ver un tema de texto sustitutorio, de dictamen, etc. Entonces yo estoy lanzando mi opinión, que lo que me parece pertinente, que debería haber en este proyecto, los 2 años de manera continua o 3 años de manera discontinua. Ok. Esto, bueno, será pues para aplicación en el pleno ya, ¿no? Pero esperamos que ya que estamos ahorita haciendo un predictamen, entonces quería que considerar ese aspecto. En el artículo 3, si bien es cierto se habla de que va a ser progresivo y estamos de acuerdo, se habla de primera etapa, segunda etapa, etcétera, ¿no? Para los organismos autónomos, y el otro es para gobiernos nacionales y gobiernos regionales. Presidente, pero esto puede ser también en 50 años, en 100 años. O sea, no veo de repente. Yo, presidente, estoy proponiendo lo siguiente, que también lo he considerado en mi texto, que este proceso se concretará en un periodo no mayor de 5 años. Entonces, porque, por ejemplo, el congresista Olaechea, a través de la presidencia, ha dicho que eso generaba 1.000 millones. Es una cifra bastante fuerte, pero puede ser 200 millones en el primer año y así sucesivamente, de tal manera que sepan cuándo realmente van a pasar la primera relación, la segunda, tercera, cuarta y quinta relación. Y por último, presidente, entonces esa es la incorporación que propongo, presidente, que se dé tiempo. Así como para los CAS a 728 de salud, planteamos de que sean en el tiempo de 3 años, ¿recuerdan? De manera progresiva en 3 años. Y ya están pasando la primera relación y pasará el segundo año, y de tal manera que se cierra, luego transcurrido 3 años. Y por último, presidente, en el artículo 5, recomiendo lo siguiente, que queden exceptuados de los alcances de la presente ley los trabajadores CAS que hayan sido contratados bajo la modalidad denominado CAS de confianza. Porque ese es un tema que el gobierno de turno pone en las instituciones del Estado, los famosos CAS de confianza, que no ganan los 1.000, los 2.000, 1.500 soles que gana un CAS, un trabajador. No, gana 20.000, 25.000, 30.000, porque son CAS de confianza. Yo considero que esto, presidente, es para, de alguna manera, dejar sentado nuestra preocupación, que ese candado es pertinente, y una vez más decirle, presidente, que Fuerza Popular, nuestra bancada, está presente el día de hoy para hacer de una vez por todas realidad de este proyecto de ley. Es más, con, digamos, proyectos adicionales. Y una vez más también decirle, presidente, lo que le mencioné la vez pasada, la ministra de Economía, del señor Pedro Pablo Kuczynski, no iba a venir. Porque ya estoy acá 7 años en este Congreso, nunca ha venido acá una ministra de Economía. Pero, ¿dónde está acá la ministra de Economía? No ha estado. Entonces, solamente decirle, presidente, de que, bueno, pues es su estilo de los ministros de Economía acá, no hacerse presente. Entonces, presidente, una vez pido, con las recomendaciones del caso, sería importante, por el bien de nuestros trabajadores del Perú, que de una vez por todas se apruebe este predictamen. Muchas gracias, presidente. Tiene la palabra el colega Johnny Lescano. Presidente, muchas gracias. Señor, lo primero que tengo que decir es que yo, como parlamentario de Acción Popular, en toda la trayectoria que hemos tenido en este Parlamento, hemos apoyado siempre los proyectos que reivindican los derechos laborales de los trabajadores. Hoy día estamos haciendo lo mismo, lo que hemos hecho históricamente durante todos estos años, desde que el presidente Paniagua comenzó a corregir las cosas que se venían del gobierno de Fujimori. Y una de las cosas que venían del gobierno de Fujimori, que los colegas quizás no saben,
pero hoy día recordaremos, es que el gobierno de Fujimori despidió arbitrariamente a miles de trabajadores del sector público. Miles de trabajadores que hasta ahora están pidiendo su reincorporación y reivindicación de derechos. Hoy día me parece bien que el fujimorismo a través de Fuerza Popular de alguna manera se esté reivindicando por ese daño causado a los trabajadores, miles de trabajadores botados a la calle, miles. Entonces esto hay que decirlo porque creo que la historia no se debe, señor, olvidar, y creo que de alguna manera el Parlamento debe ser eco de la verdad histórica y jurídica de este país. Está bien, están los colegas de Fuerza Popular, pero ellos yo pienso que están haciendo una mea culpa y de alguna manera están pidiendo perdón de lo que hicieron en el pasado, de botar a miles de trabajadores a la calle, que han ocasionado marchas de miles de trabajadoras durante 10 o 15 años y que de alguna manera hoy día, como han dicho, están presentes y se están reivindicando. Eso también hay que decirlo en aras, señor, de que en el Parlamento del Perú se hable la historia completa, ¿no? Yo de mi parte, en segundo lugar, y entrando al fondo del asunto, señor presidente, voy a apoyar el dictamen hecho por la Comisión de Trabajo, porque creo que es un dictamen mucho más coherente, más estructurado. Establece, por ejemplo, señor presidente, que se elimina los contratos CAS y se pasan a los trabajadores según corresponda al régimen del decreto legislativo 728 o 276. Eso está en una primera línea y me parece muy bien que así sea. Se establece también como requisitos quien haya estado trabajando en el contrato administrativo de servicios sea por 2 años continuos y 3 años discontinuos, lo cual está conforme a la realidad, señor, porque trabajar 2 años continuos sin derechos completos, a mí me parece algo que ha ocasionado, señor presidente, que los trabajadores hayan sobrevivido a este tipo de contratos. Y 3 años discontinuos igualmente para que haya una reivindicación de esos derechos. Creo que la congresista Milagros Salazar establecía 3 años continuos y 4 discontinuos. Yo creo que está bien, señor, 2 años continuos y 3 discontinuos, lo cual me parece que pudiera hacer justicia porque algunos ya fueron despedidos antes, se han quedado sin ningún derecho y están sobreviviendo los que están presentes acá en esta sala y sus trabajadores que al parecer están en la calle esperando una noticia y un resultado de esta comisión de trabajo. Igualmente, señor, pensamos que es prudente que esta disposición que va a aprobar hoy día la Comisión de Trabajo sea aplicada para todos los servidores de las entidades públicas a partir de la misma fecha, porque aquí algunos textos que nos han traído los colegas de Fuerza Popular dicen una primera etapa por los organismos constitucionales autónomos y en segunda etapa para los servidores de las demás entidades del gobierno nacional, gobiernos regionales y locales, con lo cual se crea una discriminación, ¿no es cierto? Porque las entidades públicas están preparadas para poder cumplir esta ley y pasar a los trabajadores a la 728 o a la 276, cumpliendo los requisitos del artículo 6 de esta ley que dice que no se va a afectar el presupuesto del presupuesto de la República, cada entidad va a asumir con su propio presupuesto estas modificaciones de carácter laboral y no se va a mover ni se va a pedir recursos adicionales al Tesoro Público. De tal manera que hay ahí una disposición que asegura que esto se va a hacer de manera progresiva, pero para todos. Más aún, señor, si estos organismos constitucionales autónomos son los que más ganan. Los organismos constitucionales autónomos como la Defensoría y otras entidades son los que más ganan en el país, los que tienen mejores recursos y a ellos se les da preferencia para que sean en una primera etapa y para los que ganan menos se les da en una segunda etapa, con lo cual estamos afectando más a los trabajadores de estas entidades de segunda etapa que ganan menos. Me parece que todos deben estar medidos con la misma vara, señor presidente, y aplicar la ley desde la misma fecha. No tenemos por qué hacer este tipo de discriminaciones que me parecen que no tienen justificación alguna.
Entonces, señor presidente, nosotros vamos a apoyar este dictamen. Repito, creo que es absolutamente más coherente el dictamen de la Comisión de Trabajo, que creo que es más estructurado, que tiene mejor redacción, establece que va a haber una comisión, formada por trabajadores y funcionarios del Estado para que puedan promover el pase de los trabajadores CAS al 728 y al 276 en una comisión paritaria y consecuentemente en el reglamento se establecerá esto responsablemente. De manera tal, señor, que nosotros vamos a apoyar en ese sentido este dictamen, como hemos hecho históricamente en esta Comisión de Trabajo. Acción Popular nunca ha cambiado su línea de trabajo, nunca ha estado haciendo paréntesis, apoyando a sectores que no deben y maltratando a los trabajadores. Nosotros siempre hemos, señor, sacado la cara por los trabajadores y en este caso también vamos a apoyar a todos los trabajadores del régimen CAS para que puedan pasar con justicia al 728 y al 276. Gracias, señor presidente.